esta noche, Presidenta Boluarte lleva 200 días sin declarar a la prensa, pero no deja de enviar mensajes entre líneas. Así es que, a más mentiras, más obras, a más odio, más trabajo, a más división, más unidad. Además, Alberto Fujimori reaparece tras dejar Clínica. Y también, en vivo, un ex fiscal y un ex policía debaten sobre quién debería encargarse de la investigación preliminar de los delitos. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Hemos visto un poco de lo que vamos a ir desarrollando esta noche, pero sin duda tenemos que centrarnos en lo que ya es pan de cada día para este gobierno. Tener que salir a defenderse de las críticas y los cuestionamientos. Y siempre está ahí rondando el nombre del señor Vladimir Cerrón, un prófugo de la justicia que hasta ahora no puede ser encontrado pese a las promesas que se hacen de manera constante por parte del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, tuvo una entrevista el día de hoy y lo que ha mencionado es que el Ministerio del Interior, con Santibáñez a la cabeza, sí, ese ministro cuestionadísimo, ese ministro que tiene audios en los que reconocería que se ayudó de manera ilegal al señor Cerrón, incluso con un carro presidencial, bueno, que desde esa cartera se está buscando a Vladimir Cerrón. Escuchen lo que dijo. El Ministerio del Interior se encuentra abocado a la búsqueda con el propósito de capturar a este señor, que sí, lamentablemente va a cumplir un año prófugo. Y aquí el elemento fundamental es que desde el Ministerio del Interior se ha encapsulado la búsqueda en un grupo de inteligencia muy cerrado, muy pequeño, que tiene precisamente como propósito exclusivo dedicarse a este tema. Aprovecho también para descartar aquellas versiones que sostendrían que está soportado por un grupo de cubanos y cosa y media. La verdad eso me parece una ligereza, no podemos afirmar de que eso ocurra. Yo sí confío en que esté en el Perú y confío también en que pronto lo vayamos a capturar. Nosotros quisiéramos confiar en la palabra de nuestro presidente del Consejo de Ministros, pero lo hemos escuchado en varias oportunidades. Ya estamos muy cerca, a punto de, sabemos dónde está. ¿Y qué sucede? No pasa nada, sigue prófugo el señor Cerrón, y si se le ubica y se le va a buscar, o coincidencia, acaba de irse, acaba de partir, está en otro destino. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en el Ministerio del Interior? ¿Hay un equipo abocado exclusivamente a seguir al señor Cerrón? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dejaron hablar 47 minutos en una videoconferencia y no pasó absolutamente nada? Una cosa es anunciar, prometer y decir, y otra muy distinta, que es lo que no vemos en este gobierno, es actuar en el caso del señor Cerrón. Pero dije al inicio del programa, parece que estamos abocados siempre desde el gobierno a tener que defendernos de la crítica, y una de ellas es el cambio ministerial, sobre todo en la cartera de Relaciones Exteriores. Se va el señor González Olechea, que ha tenido una participación impecable en el caso de la dictadura venezolana y la posición que debe ser marcada, ¿no?, por nuestro país. Y ahora el señor Schaller viene y no deja muy en claro qué pretende ni él ni el Ejecutivo demostrar de aquí en adelante. De eso habló Gustavo Adrianzen. En el caso de Venezuela, nuestra Cancillería se ha pronunciado a través de comunicados oficiales y lo ha dicho con absoluta claridad, y esto no ha variado en lo más mínimo, que ve con preocupación los resultados del 28 de julio, que hace votos para que las actas se entreguen. La Cancillería también en sus comunicados ha indicado, uniéndose a otras naciones latinoamericanas, que es imprescindible que esos resultados sean objetos de una revisión, que se haga un reconteo de las actas que deberían mostrarse, e incluso se ha dicho que necesitamos que observadores internacionales participen de este proceso. En esos comunicados y en esos pronunciamientos la Cancillería se mantiene inamovible. ¿Cuál es la posición del Perú? ¿El señor González Urrutia es candidato opositor o es el presidente electo? No puede ser el presidente electo. O sea, se equivocó González Olechea cuando lo dijo. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia. No la tenemos. Y ahí es donde nuestra compañera Mávila le repregunta. Entonces, ¿nuestro país tiene la misma posición que otros que hemos escuchado no pueden reconocer, ¿no?, a Edmundo González como presidente venezolano, y lo que piden es incluso hasta una nueva participación electoral?
El señor Adriansen un poco que trató de defenderse, pero no es capaz de decir que en Venezuela esas elecciones son un abierto fraude, que en Venezuela esas elecciones no reflejan realmente el clamor de los venezolanos. No es capaz de marcar una posición como sí lo había hecho el señor González Olaechea. Y ya desde el arranque, cuando un canciller en sus primeras declaraciones dice: ese es problema de los venezolanos, nos está marcando la línea que quiere seguir. Pretenda o no el señor Adriansen y el mismo canciller decir ahora que no es lo que se señaló, que nuestra posición no va a cambiar. Bueno, no va a cambiar gracias a que se quedó marcada por González Olaechea, pero parece que no van a querer insistir tampoco en dejarla marcada, sino por ahí tener algunos visos demasiado tibios en un momento en el que la dictadura venezolana trata de enquistarse. Hay que tener posiciones claras cuando se tratan de esos temas tan preocupantes, pero desde este gobierno parece que también están en otros temas, ¿no? Si no podemos resolver los nuestros, menos a la mirada internacional, porque la presidenta Dina Boluarte no conversa con los medios, no habla con los periodistas, lleva meses en casi absoluto silencio de conversación con la prensa, pero sí, cada vez que tiene una actividad oficial, intenta dar algunos mensajes. Y ella dice que no son un gobierno de promesas que no se vayan a cumplir, pretende, ¿no?, que no exista divisionismo, pero ¿qué dijo exactamente? Lo escuchamos. Así es como hablamos en nuestro gobierno, con gestión por resultados. Mostramos las obras, cumplimos las promesas, no somos de esperanzas falsas. Tenemos que tener ambiciones, no podemos ser un país o un gobierno conformista. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que tener un norte, y nuestro norte como gobierno es colocar nuestro país en ese camino a ser un país de primer mundo. Así es que, a más mentiras, más obras, a más odio, más trabajo, a más división, más unidad. Ese es el lema que seguimos en este trabajo de nosotros, en nuestro gobierno. Bueno, de verdad no existe un divisionismo que incluso en muchos casos sale desde el propio Ejecutivo, de la Presidente, de los ministros, de las declaraciones que se dan y de los hechos que se ven. Vamos a conversarnos con la congresista Adriana Tudela, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Queremos con usted analizar varios temas, varios puntos, pero iniciemos con lo mencionado por la presidenta Dina Boluarte y previamente con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, porque la verdad es que lo que quiere mencionar en cuanto a la idea o a la posición peruana frente a lo que ocurre en Venezuela, parece que no es lo mismo que teníamos antes y que no pueden dar una determinación. No, definitivamente, digamos, el cambio del ex canciller González Olaechea ha significado, evidentemente, un cambio en la postura que estamos teniendo frente a la dictadura chavista. Creo yo que no es, digamos, casual que el premier haya señalado que el Perú nunca ha reconocido como presidente electo a Edmundo González, y eso muestra que se está reculando respecto a la posición que adoptó el Perú inicialmente bajo la dirección del ex canciller González Olaechea, quien yo lamento muchísimo que haya sido reemplazado por un canciller que además es incapaz de decir las cosas, digamos, con todas sus letras, y de referirse a la dictadura chavista de Nicolás Maduro y de referirse al fraude que ha cometido esta dictadura. Y no nos podemos escudar en temas diplomáticos para no afectar ciertas Muchas veces, lamentablemente, se utiliza, digamos, el término diplomacia para ser tibios y para evitar tomar posición. Y eso no es así. La diplomacia no es sinónimo de tibieza. Y creo yo que el Perú, digamos, ha tenido una posición bastante clara respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Siempre hemos estado del lado del pueblo venezolano, no de la dictadura chavista, salvo algunos paréntesis como durante el gobierno de Pedro Castillo. Pero yo veo con muchísima preocupación y encuentro lamentable que el gobierno esté reculando respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, pero tampoco me parece sorprendente, porque al final del día estamos siendo gobernados por un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, creo que este tipo de decisiones reafirman lo que a veces algunos dudan, ¿no? Y es verdad, cuando pensábamos que tal vez esta posición de González Olaechea
sí iba a quedar marcada en un cambio tal vez en la propia postura. Pero ya vemos que eso no ha sido presidente, así y que ha sido tal vez, digamos, una islita dentro del gabinete de Dina Boluarte. y que por eso le dijeron, chao, chao, Exacto. adiós, esto no es lo que queremos, que venga alguien que sí vaya con nuestra postura. Exactamente. Hay varios temas también aquí por analizar, porque vamos a conversar más adelante sobre esta aprobación en segunda votación para que regrese la investigación a la Policía Nacional, ¿no?, que tenía al mando el Ministerio Público. Pero ¿por qué se da cuestionamientos acerca del trabajo de la Fiscalía y de la Policía justo en estos momentos? Ha salido a la luz a raíz del programa Veto a Saber la situación de una fiscal, de la fiscal superior titular especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, Luz Elizabeth Peralta Santur, vinculada al caso de los hermanos Ciucho, vinculada al conductor Andrés Hurtado, que aquí dio varias revelaciones. Ana Ciucho ayer señaló que se le entregó tanto a Andrés Hurtado como a esta fiscal $1 millón para evitar un tema de lavado de activos o para la devolución de algunas incautaciones. Se ha pronunciado el Ministerio Público y antes de conversar con usted vamos a ver justamente el pantallazo de este comunicado que dice que la Fiscalía de la Nación hace de conocimiento que hoy se ha puesto en conocimiento justamente de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público esta presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta, la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, por la noticia propalada en diversos medios de comunicación a fin que el referido organismo actúe de acuerdo a sus atribuciones y se reafirme el compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Ha podido ver seguramente, congresista, ha podido seguir un poco de este caso. ¿Qué sensación le dejan las diferentes versiones que van directamente contra esta fiscal y además las fotografías que confirman estos dichos? Bueno, creo que estamos enfrentando un problema, digamos, que involucra al Ministerio Público, no solamente al Ministerio Público, sino al sistema de justicia, pero estamos viendo recurrentemente este tipo de problemas en el Ministerio Público, ¿no? Entonces creo que más allá de este caso en concreto y de esta fiscal en particular, lo cierto es que, digamos, el Ministerio Público no está cumpliendo la función que debería cumplir. Y vemos cómo muchas veces, digamos, frente a la captura de ciertos delincuentes, por ejemplo, se terminan liberando a estos delincuentes porque muchas veces los fiscales no actúan a tiempo, ¿no? Entonces, hubo una cifra que se reveló esta semana que solamente en lo que va de este año, en el primer semestre, hubo cerca de 8.000 delincuentes capturados que fueron liberados por demoras en flagrancia, por básicamente demoras en la fiscalía, ¿no? Entonces, si bien considero que ese caso, digamos, concreto y particular tiene que ser investigado y sancionado, creo que estamos siendo testigos de un problema que trasciende ese caso específico. ¿Y qué se puede hacer? Porque desde el Parlamento también sale una propuesta para sancionar a jueces y fiscales que justamente dejen en libertad a quienes cometen delitos evidentes y en flagrancia. Pero hay reformas también que se podrían realizar para mejorar esa situación. Bueno, yo creo que hay evidentemente algunos ajustes legales que se pueden hacer, como por ejemplo, digamos, sancionar más severamente a los fiscales que se demoren injustificadamente en tomar las acciones que tienen que tomar y que permitan que se terminen liberando delincuentes. Pero lo cierto es que creo que estamos más bien ante un problema de gestión y de aplicación de las normas. La gran mayoría de las herramientas que uno cree que deberían tener los fiscales o la policía para luchar contra la delincuencia ya existen normativamente. Incluso para casos de flagrancia, digamos, existen las facilidades legales para que los plazos de detención sean mayores, para poder actuar con mayor celeridad, para poder, digamos, mandar a la cárcel inmediatamente y procesar inmediatamente a los delincuentes que están siendo capturados en flagrancia. El problema es que eso no se está aplicando en la realidad. Entonces, hay, digamos, un problema a nivel de fiscalía que tenemos que encontrar la manera de solucionar. Porque la mayoría de fiscales lo que señalan es que no les ha llegado una carpeta por parte de la Policía Nacional que se adecue estrictamente a lo que ellos pueden determinar como delitos y que eso evita que puedan determinar incluso una prisión preventiva, que ya no está en sus manos, sino en lo que se les ha entregado. Bueno, es que yo creo que también estamos siendo testigos de un peloteo interinstitucional
¿no? Y por eso Hago menciona que, digamos, en la ley muchas de las herramientas que deberían tener la policía, o el Ministerio Público, los fiscales, ya existen. Entonces estamos ante un problema de, digamos, que nadie cumple su trabajo cabalmente y todos están un poco echándose la culpa mutuamente. Entonces, y ahí se abre un espacio justamente para temas de corrupción en todas las instituciones. En el Ministerio Público, en el Poder Judicial, seguramente en la policía, porque esos vacíos en la norma que usted señala sí están, pero que falta, creo, algunos ajustes para que se puedan cumplir a cabalidad o para que la autoridad esté obligada a cumplirlos, nos genera estos espacios en los que la ciudadanía dice, pero ¿por qué si es tan evidente se les dejó libres? O hay un tema de temor a represalias por parte de estos delincuentes, o hay un tema de corrupción de por medio. Y eso es en lo que tenemos que abocarnos. Puede ser o las dos cosas al mismo tiempo, y también negligencia, ¿no? Y finalmente creo que es importante que la Fiscalía cumpla, digamos, un rol, digamos, más que nada jurídico, ¿no? Entonces creo que también es positivo que se haya aprobado esta norma que le devuelve parte de la investigación, no al 100%, pero parte de las facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, porque, digamos, ese es el sistema que teníamos antes, hasta el año 2004, cuando hacemos un cambio de sistema y la totalidad de la investigación pasa a manos del Ministerio Público. Y creo que es un sistema que evidentemente no está dando resultados. Creo que para todos está clarísimo que la delincuencia y el crimen no ha hecho sino crecer y la situación empeorar. Entonces creo que es importante que podamos estar en la capacidad de evaluar los cambios normativos y legales que se han hecho y poder ir adaptándonos y corrigiendo aquello que no está funcionando, ¿no? Ahora, desde el Ministerio Público se dice que este es un tema anticonstitucional, porque ellos tienen, digamos, esa disposición constitucional. ¿Cree que se toma una decisión yo considero que eso no es así. Yo creo que esto no es... no implica una modificación constitucional, y prueba de ello es que cuando en el 2004 cambiamos de sistema no se hizo una reforma constitucional. Entonces, para revertir el cambio tampoco se requiere de una reforma constitucional. Yo creo que es arbitrario decir que se está modificando la Constitución con este cambio. Y también se señala que no se tiene por parte de la Policía Nacional los recursos suficientes ni la preparación suficiente para realizar estas investigaciones. ¿Lo considera así? Bueno, creo que la policía, digamos, nuevamente hasta el año 2004 cumplió esta función investigadora preliminar, lo cual no quiere decir que el Ministerio Público no tenía ningún tipo de participación. Siempre hubo, digamos, una conducción y una participación del Ministerio Público en la investigación, pero la investigación de los hechos delictivos, la investigación criminalística, estaba en manos de la policía. Y el Ministerio Público en realidad cumple, digamos, un rol jurídico de calificar los hechos delictivos jurídicamente. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y creo que definitivamente falencias en la policía y carencias presupuestales existen, por supuesto, y eso, digamos, tiene que ser abordado por el Poder Ejecutivo independientemente de esta norma. Pero lo cierto es que la investigación 100% en manos del Ministerio Público no ha dado resultados en lo absoluto. Y es por eso que también muchas personas lo que señalan es, al devolverle esta investigación a la Policía Nacional, se va a depender un poco más del Ministerio del Interior para ciertos casos que podrían tener que ver incluso con la propia Presidenta de la República, con su entorno, y que lo que buscaría, digamos, esta aprobación es justamente eso, un blindaje al entorno presidencial. Creo que es un argumento, digamos, un poco jalado de los pelos, porque tendríamos que asumir que el sistema que ha existido en el Perú hasta el año 2004 estaba diseñado para blindar ciertos casos en concreto, y yo no creo que la evidencia sostenga esa postura. Y por el contrario, con el sistema que hemos tenido de 2004 hasta hoy, también hemos visto cómo hay ciertos casos que se han politizado, ciertos casos que no han llegado a nada, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, que es un caso que ya lleva casi 10 años, digamos, bajo investigación, por lo menos desde que conocemos los hechos, y en el Perú no ha pasado absolutamente nada. No hay responsables, no hay culpables, no hay nadie en la cárcel. Entonces, creo que argumentar que si la policía lo hace y no el Ministerio Público, entonces va a haber impunidad, es absurdo si nosotros miramos los hechos, ¿no? Creo que al final del día esto no se trata de personas en concreto ni de gobiernos en particular, sino de encontrar un sistema y un modelo que funcione
y que garantice la seguridad de los peruanos. ¿Le cree al señor Adriancén cuando dice que ya están a punto de capturar a Vladimir Cerrón? Bueno, yo creo que luego de las últimas revelaciones nos queda bastante dudas respecto a eso. Y creo que de corroborarse lo que ha sido revelado en los dominicales, digamos, este supuesto audio del ministro Adriancén, y si se corroborara que efectivamente hay una participación del gobierno e incluso de la presidenta en encubrir a Cerrón, se estaría incurriendo en una falta sumamente grave. ¿Qué correspondería desde el Congreso de la República? Hay citaciones que ya se dan a los protagonistas para verificación de estos audios también. ¿Qué debería proceder? A ver, la Comisión de Fiscalización ha citado al ministro del Interior. Yo en esta legislatura estoy presidiendo la Comisión de Defensa y también, digamos, lo citamos, de hecho, para esta semana. Él pidió reprogramar su visita, pero en las próximas sesiones va a estar él presente en la Comisión de Defensa. Y nuevamente, digamos, creo que de corroborarse lo que está o lo que se dice en estos audios, definitivamente se tendría que evaluar la continuidad del ministro, ¿no? Y de corroborarse la participación de Dina Boluarte, pues la continuidad de Dina Boluarte. Y en este caso, solamente el hecho de los cuestionamientos tan constantes al ministro del Interior ya no lo hacen pasible de una interpelación y con su consecuente censura. Bueno, ha sido en primera instancia citado, digamos, tanto en la Comisión de Defensa como en la Comisión de Fiscalización, y creo que en función a las respuestas que dé en esos espacios tendremos que evaluar si es que, digamos, tiene que ser interpelado en el Pleno, ¿no? No quiero terminar la entrevista sin mencionar lo ocurrido con el expresidente Alberto Fujimori. Bueno, hoy ha salido también de la clínica, de una serie de radioterapias por un tema que tiene en su lengua, pero todavía está pendiente el tema de la pensión vitalicia, ¿no?, que ha sido tan cuestionada. ¿Cómo se ve? Ya ha pasado, digamos, el tema en caliente, un poco más de análisis de su parte. Bueno, la anterior mesa directiva del Congreso tomó la decisión de otorgar esta pensión vitalicia, que, digamos, es decisión del Congreso de la República porque antes teníamos el sistema bicameral y los expresidentes pasaban a ser senadores vitalicios. Es por eso que la decisión depende del Congreso, y la pasada mesa directiva tomó la decisión de otorgar, digamos, esta pensión, que en realidad es una remuneración vitalicia más que una pensión. Y la actual mesa directiva, digamos, frente a las críticas y a la controversia que se generó, decidió revisar la decisión y solicitar distintas opiniones para elaborar un informe. Los resultados de ese informe los veremos próximamente. Yo personalmente considero que, en principio, sin hablar de caso en concreto, los expresidentes deben recibir esta remuneración o pensión vitalicia, sin excepción, en función, siempre y cuando se ajuste a la ley. Digamos, hay una ley que regula, digamos, quién puede recibir y quién no puede recibir, y creo que se justifica que se reciba esta pensión o esta remuneración en función a que estas personas han ocupado el máximo cargo de autoridad y de toma de decisiones en el país. Y el tipo de decisiones, el nivel de decisiones que se toman como presidente de la República implican un nivel de responsabilidad enorme. Entonces, una vez culminado el mandato, pretender que todo eso nunca ocurrió es absurdo, ¿no? Entonces yo sí considero que siempre y cuando se cumpla la ley, esa pensión corresponde. ¿Le gustaría ser presidente de nuestro país? Presidente no es algo que haya considerado. Fernán Altuve señaló que tanto usted como José Williams podrían ser, digamos, candidatos adecuados para asumir la presidencia. Bueno, yo lo que estoy considerando es postular a la reelección parlamentaria, y espero que la ciudadanía pueda ratificar su confianza con su voto. Entonces, sí la podríamos ver, o la vamos a ver como candidata a las próximas elecciones congresales, como Senado, diputado, ¿no? Ojalá. Bueno, muy bien. Estaremos conversando seguramente entonces cuando se presente ese momento. Muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos a la pausa, pero antes... Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Pausa, volvemos. ¿Qué hace Updike? Descubre